Estamos hablando de los niños en México. Como pudimos observar en las entrevistas de ciudadanos, pues claramente los niños tienen que ser parte fundamental del eje de las políticas públicas. Los programas públicos deben estar sustentados en los presupuestos adecuados. La sociedad civil debe trabajar de manera articulada para lograr que los niños tengan los elementos que les permitan generar un desarrollo integral. También nos llamó mucho la atención las opiniones en donde se habla de una sociedad inclusiva, en donde tengamos claridad que la voz de los niños cuenta y que sus opiniones sobre su realidad, sobre lo que están viviendo, deben ser incorporadas por los padres de familia para de esa manera poder tener una visión más clara de cómo integrar sus problemas y cómo poder atender las necesidades de ellos mismos. Como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez para que sigamos profundizando con el tema de los niños en México. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Tulio, ¿cómo estás? Alfonso, hemos un poco analizado cuáles son las características de los niños en México, pero me parece que donde debemos de partir es cómo está integrada la población de los niños respecto a la población en general. ¿Qué nos puedes platicar? Pues mira, si nos ponen la primera gráfica, hablamos exactamente de la población infantil en México y hoy de los 120 millones de mexicanos, los niños representan 40 millones de mexicanos, que es alrededor del 30% de la población total. Y si lo dibujamos como en términos de un tema que es bastante triste, podríamos hablar del tema de la pobreza. Y hoy en México existen alrededor de 53 millones de mexicanos en pobreza, de los cuales pues, es un porcentaje bastante alto, son 28 millones de niños que se encuentran en esta situación y alrededor de 5 millones de niños y jóvenes en pobreza extrema. Cabe destacar que esta cifra que habla Alfonso de los 40 millones, estamos hablando, entiendo, de niños y jóvenes hasta 17 años de edad, ¿es correcto? Hasta 17 años de edad. Lo digo porque siempre es importante saber exactamente dónde hacemos el corte. Como mencionaba yo en la introducción del programa, en México cuando hablamos de juventud hablamos de 15 a 29 años de edad. En otros países del mundo se habla de 15 a 24, en otros de 15 a 25, y por eso creo que es importante que tengamos muy clara esta cifra. Y de niñez de 0 a 14, a partir de los 15 ya serían considerados como jóvenes como tú. Ahora, llama mucho la atención el nivel de pobreza extrema en donde están ubicados estos 5 millones de niños. Claramente esa es la población objetivo que debería existir un programa de rescate, un programa especial para atender las necesidades de esos niños. Porque si nos ponemos a imaginar qué futuro les depara, pues claramente estaríamos hoy en un escenario negativo. Sí, totalmente. Yo creo que debería haber una política pública de que ya ha sido como el tema recurrente, de que atendiera a precisamente las necesidades de las que hablaban a las gentes que se entrevistaron ahorita en la calle, en el sondeo del programa, que atendieran los problemas. Primero, pues yo creo que ahí es un problema pues, de nutrición. Y en siguiente, pues es un problema pues, ya de alimentación cotidiana. Y el siguiente sería un problema de educación. Y que lo que conlleva todo esto pues, es un problema de desarrollo integral para que pudieran tener ellos, desarrollar las capacidades que les va a permitir pues, salir de esa situación de pobreza en la que hoy se encuentran. Sé que ahorita vas a presentar una gráfica, pero nada más yo quisiera agregar también hoy cómo parte de este problema está siendo los embarazos, lo que le llaman embarazos infantiles y juveniles, y ahorita vamos a ver la gráfica. Antes de entrar a ello, también me gustaría preguntarte, hoy en nuestro país se habla de que somos un país de jóvenes, un país que tiene un bono demográfico y que en la literatura mundial, cuando los países tienen bono demográfico, son los que tienen la capacidad de generar nuevas potencialidades para que de esa manera estas generaciones cuando pasen a la vida adulta hayan tenido la educación formal e informal, hayan tenido la formación de técnicas, habilidades y conocimientos que permitan transformar el sistema productivo y por lo tanto darle mayor competitividad a nuestro país. También se ha hablado que desafortunadamente ese bono demográfico lo hemos dejado perder. Que las nuevas generaciones de jóvenes, en lugar de insertarse de manera muy rápida a la economía formal,
hoy se están insertando desafortunadamente, fundamentalmente en la economía informal, y por otra parte se están insertando en los grupos delincuenciales de nuestro país, que los tenemos identificados en diversas regiones. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso, de cómo ha venido evolucionando la tasa de crecimiento de la niñez en México? Pues mira, traemos una tabla muy interesante del INEGI que habla de la población de 0 a 14 años, o de la niñez, y habla que a partir de 1930 la población, que era de 6.5 millones de jóvenes en ese entonces, perdón, de niños en ese entonces, tenía una tasa de crecimiento del 2.3, y eso es lo que estamos viendo ahorita en la gráfica, es ese crecimiento que ha habido del 2030 a hoy, al 2000, que es el último año en el que se dio un crecimiento. Pues vemos cómo se venía incrementando y se fue creando lo que tú ahorita llamaste el bono demográfico, y que yo coincido contigo en que ha sido uno de los situaciones que más se ha hablado y que se debería de aprovechar, y que hoy pues estamos teniendo los resultados de que dejamos pasar esa oportunidad. Me llama la atención que en esta gráfica, como podrán ver nuestros amigos, cuando hablamos de la década del 2010, ya estamos hablando que tiene una tasa de crecimiento cero. Y eso significa entonces, si vemos la curva donde tuvo una pequeña joroba y hoy ya viene en caída, es que la tendencia es que se estabilice y que ya no haya nuevas formaciones. Sí va a haber nuevas formaciones de hogares, sí va a haber obviamente nuevos nacimientos, sí, pero eso lo que significa es que se va a estabilizar la formación de nuevos hogares y se va a estabilizar la creación, si lo vemos con el componente total de la población, de nuevos niños. Es correcto. Y lo que se estaría viendo en esta gráfica es que, como tú bien dices, se empezaría a ver esa joroba, ¿no?, de crecimiento, pero empezaría a ver una caída de lo de 32, y entonces empezaríamos a ver a 30, y así empezaría a bajar la situación del crecimiento de la población infantil. Y eso entonces lo que quiere decir, Alfonso, es que hoy el bono demográfico de nuestro país empieza a tener una tendencia negativa. Es decir, teníamos una discusión hoy en la mañana de cuándo se acaba este bono demográfico, lo tendremos para el próximo programa que hagamos con ustedes, en tratar de identificar, ya estamos en la segunda etapa, estamos, pienso yo, en la madurez de la segunda etapa de este famoso bono demográfico. Sí, esto lo que quiere decir, Tulio, es que ya no vamos a ser un país de jóvenes, sino que más bien vamos a ser un país de adultos, y en el transcurso del tiempo pues vamos a ser en su mayoría adultos mayores. Y ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos es si la estructura de la economía y la estructura social de nuestro país se ha transformado, pues primero, para sustentar las pensiones de los que pasarán de ser adultos a adultos mayores. Segundo, si la economía formal está creciendo de manera adecuada para darle cabida a todos estos jóvenes que van a querer no solamente educación, sino van a querer trabajo. Y un trabajo, como dice la OIT, de calidad y bien remunerado. Es correcto, Tulio. La siguiente gráfica y el siguiente tema es precisamente el tema del empleo. Y es también un dato que, si bien vemos la gráfica, en 1990 era casi el 70% de la población infantil que tenía la necesidad de trabajar. Vemos que en el 2000 se viene reduciendo para llegar al último censo, que fue en el 2010, a llegar a un poquito más arriba del 45% de los niños que tienen necesidad de trabajar. Es decir, en 1990 el 70% de la población estaba en edad de trabajar. Quiere decir que si viéramos la curva demográfica, la parte más grande, o sea, la panza, si le queremos llamar, y perdón que es un término muy coloquial, estaba en los niños. Hoy claramente, si imagináramos esta pirámide, quiere decir que esta base que eran los niños va a ir transitando a los jóvenes para después hacer esta transición a la vida adulta. Y esta gráfica lo que nos estaba observando es que en el 2010 estamos pasando de 7 de cada 10 niños, ¿es correcto? Sí, es correcto. 7 de cada 10 niños que estaban en edad de trabajar, ahora únicamente va a ser 4 o sí, casi 5 de cada. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Y pues también que estos niños que están en edad de trabajar, que es a partir de entre los 12 y los 14 años, ¿no?, que es ya cuando los que tienen como esa necesidad de trabajar por distintas razones para que pueden trabajar en labores domésticas,
pueden trabajar, que a veces son empleos no remunerados y que es como ayuda en la casa. También pudieran empezar a trabajar por ayudarse para compensar en el gasto familiar. Otra de las situaciones en las que los niños empiezan a trabajar es porque necesitan también ayudarse a ellos mismos para poder estudiar y salir adelante. Y la otra es pues, para cubrir sus propios gastos. O sea, en esta interpretación de la gráfica lo que estamos diciendo es la población económicamente activa que está en edad de trabajar ahora va a ser mucho mayor versus que antes, en los 30 años anteriores, teníamos mucha población concentrada en la niñez, y esa transición de niñez a juventud y de juventud a adultez hoy ya la estamos viviendo. Es correcto. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. Entiendo que es la gráfica en donde estamos hablando de los embarazos en tanto infantiles como juveniles. Es correcto. Aquí, en realidad, estamos hablando son infantiles. Aquí estamos hablando de mujeres entre 12 y 14 años. Y lo que podemos observar es que el 96% del total de las mujeres en ese rango de edad de 12 a 14 años, el 96% no ha tenido un embarazo de un niño vivo, ¿no? Digo, de un niño que nace vivo. Y el 4% ha tenido, en la encuesta que se levantó, no contestó específicamente. Entonces es un dato que está ahí como volando. Por lo tanto, en la encuesta solamente el 3%, el 2.4%, que si lo bajamos a números absolutos son 3 de cada 1000 niños de entre esa edad, han tenido un embarazo. Es decir, déjeme dar otra interpretación de la misma gráfica, por eso ponemos las gráficas para poder comentarlas con ustedes. Hoy claramente la edad en donde predomina el embarazo de niños, embarazo de niñas, estamos hablando que es a los 14 años. Todavía los niños de 12 y de 13 años tienen un impacto marginal, pero estamos viendo de manera desafortunada que ya las niñas a partir de 14 años están empezando a estar en proceso de gestación. Y eso pues, lo que nos llama es a trabajar con la sociedad civil, con los gobiernos, en políticas de educación, de información, con herramientas de comunicación muy objetivas para que los niños y las niñas tengan claridad de la responsabilidad que es asumir al poder crear una familia. Pues sí, y justamente hablando del tema de la familia, el tema de lo que sucedió el fin de semana, que es un tema que precisamente este es uno de los temas yo creo que de suma relevancia y que yo creo que convocaría a la sociedad civil para poder salir a las calles y a exigir a las autoridades o exigirnos a nosotros mismos incluso que tengamos mucho mayor cuidado en cómo podemos combatir este tema de los embarazos en los infantiles. Se me hace que hoy el tema de la familia que hoy está tan debatido en los medios de comunicación, yo creo que este es uno de los temas que pudiéramos también poner en la mesa. Pero fundamentalmente también, Alfonso, no solamente el tema del embarazo, sino sobre todo el desarrollo integral del niño. Y quisiera que en eso enfatizáramos. Hoy, si los niños no tienen los elementos nutricionales adecuados, hoy, si los niños no crecen en un ambiente de estabilidad emocional, hoy, si los niños no tienen los elementos adecuados de una educación formal, hoy, si los niños no tienen la capacidad de retener lo que están leyendo, la capacidad de resolver una operación matemática sencilla, la capacidad de poder aprender otro idioma a través de un marco lógico de pensamiento y de aprendizaje, pues quiere decir que esos niños desafortunadamente no tendrán las habilidades mínimas que les permita competir con otros niños de otras partes del mundo en una economía competitiva y de alta producción. Y eso me parece que define y marca el futuro de las sociedades. Pues sí, y no es cosa menor, porque hoy estamos hablando de un rango de 5 millones de niños que están en esa situación. En la extrema pobreza. Extrema pobreza, que no van a tener, desde mi punto de vista, ninguna de esas oportunidades y que esos mismos van a ser generadores de pobreza. Entonces, estamos haciendo en el presente, porque yo pienso que hoy los niños son
el presente, no el futuro como hemos venido manejándolos. Yo creo que son el presente y debemos de atenderlos en el presente y no esperarnos a que pues, sea el futuro para que ellos se atiendan con sus propios recursos. A lo que iba, y me desvié porque me ganó la emoción, porque yo creo que son el presente de los niños, es que efectivamente debemos de tener programas muy, muy específicos para la atención de esos 5 millones de personas que hoy se encuentran en esa situación de extrema pobreza, que son niños. Y claramente también lo que tendríamos que identificar es cuáles son las necesidades que tienen los niños en las zonas urbanas y los niños en las comunidades rurales, que pareciera ser que son las mismas, pero son diferentes. Y creo yo que también hoy hablamos de las comunidades rurales, porque es donde tenemos concentrada fundamentalmente la alta carencia, o en otros términos, o en otros tiempos llamado pobreza extrema, alta carencia en competencias y habilidades. Hoy también tenemos que pensar que el crecimiento acelerado de las ciudades en nuestro país, de las zonas conurbadas, lo que llaman las zonas suburbanas, también están generando pobreza en los niños. Y eso, si no tenemos los elementos adecuados de intervención de manera eficaz y oportuna, lo que estamos generando es que estamos perpetuando la pobreza de esas comunidades. Y ese es el reto que tenemos que construir. Tú al principio del programa lo hablabas muy bien y yo como que haciendo un complemento a lo que platicabas, me parece que hoy solamente hay 2 instrumentos de política pública que son como que específicamente para los niños. Y me refiero al tema de educación y me refiero al tema de atención de salud. Pero quizás debería de haber como una política integral en la que tuvieran, por ejemplo, temas como de recreación, como de generación de habilidades, que yo estoy seguro que si hoy están resueltos, por ejemplo, el 98% de los niños hoy está atendido con una escuela. Son unas cifras que maneja, me parece, la Secretaría de Educación Pública. Y similar, por ahí del 70%, 60% están atendidos con un sistema de salud formal. Entonces, pareciera que el resultado que ha tenido la política pública en esos 2, por lo menos en tema de cobertura, pues parece que está resuelto. Pero no en tema de evaluación de impacto, porque tiene que ver con la calidad de la educación y la calidad de los servicios de salud. Y esos son solamente dos factores. Pues yo creo que sí tendría que ir más allá. Por ejemplo, tenemos que ver la calidad de las ciudades, porque hoy el tema de la violencia afecta directamente a los niños que no pueden salir a andar en bicicleta, por ejemplo. Perdón, Poncho, que te interrumpa. La calidad de los padres, porque me parece que a nadie nos enseña a ser padres de familia. Nuestros padres nos transmiten los valores, nos transmiten los modelos de comportamiento dentro de la familia. Pero hoy el tema de la violencia intrafamiliar también se constituye como uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad. Y me parece que bajo esta visión del desarrollo integral de los niños, también tendríamos que estar planteando cuáles son las herramientas que permitan formar y darle las competencias a los padres de familia para dar un entorno, insisto, estable, de desarrollo, de educación formal, de competencias, de una visión ciudadana de cómo deben incorporarse y cómo deben trabajar los niños en las propias comunidades. Y cuando me refiero a trabajar, no un trabajo formal, sino un trabajo de compartir los valores de recreación, que los niños tengan claridad de cuáles son las expectativas de futuro que tienen. Sí, totalmente, y que tengan la seguridad de que el futuro que les venga con ellos pues, va a ser mucho mejor de lo que hoy tuvieron sus padres. Alfonso, pues muchas gracias como siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Tulio, que estés muy bien. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con la organización de la sociedad civil Child Fund, con los que vamos a platicar en sus programas que están trabajando para niños en las comunidades rurales. Regresamos.